El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que uséis, la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera lectura, Daniel nos presenta el pecado del pueblo, el pecado de cada uno de nosotros, y hace como una especie de examen de conciencia, pidiendo perdón a Dios por los pecados del pueblo, dando razón a Dios. Recordemos que con Daniel están en el exilio y el pueblo le cuesta mucho reconocer los propios pecados, y es él que en nombre del pueblo reconoce los pecados, pide este perdón a Dios, reconoce todo el mal hecho. Y eso nos va muy bien en tiempos de Cuaresma para entender que aquí lo que se nos pide es el reconocimiento personal del propio pecado, preparándonos a lo que ha de ser la confesión de nuestros pecados, el sacramento de la penitencia, este revelarse ante Dios. El pecado no es como muchas veces nos encontramos con los niños de catequesis o con los adultos de hoy, sobre todo los menos creyentes, que piensan que el pecado es hacer el mal en general. El mal en el sentido de, aquello que no parece que esté bien, pues está mal. No, el problema es ante Dios. ¿Qué es lo que Dios te pide y qué es lo que tú no haces de lo que Dios quiere de ti? Ahí viene el pecado. El pecado es la rebelión contra Dios. No es simplemente si unas cosas se hacen mejor o se hacen peor, si no se ha hecho del todo bien o se ha hecho algo mal, sino el problema es moral, no simplemente técnico. Y por eso el pueblo ha de reconocer, cada uno de nosotros, aquello que no hacemos según la voluntad de Dios. Mientras que el Evangelio es un Evangelio que puede parecer extraño. Aparentemente parece como si nos dijese que no podemos juzgar nada y que no podemos meternos en nada de lo que hagan los demás. No va por aquí el Evangelio. El Evangelio nos lo dice claro: sed compasivos, como vuestro Padre Celestial es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No va aquí en el sentido de ir contra los jueces que han de juzgar obras y hechos. Los jueces tienen su papel y es importante y no lo está criticando aquí. Muchas veces la Escritura actuará contra los jueces inicuos, contra los jueces injustos, pero el juez tiene su misión y es una misión en principio justa y buena. Aquí el problema es cuál es nuestra actitud ante la gente, ante los demás. Y aquí podría ver qué es lo que Jesús aquí está criticando de nosotros. Si nosotros fuéramos un poco como aquel Mr. Scrooge de cuento de Navidad de Dickens, donde él, siendo el peor de todos, es el que juzga y condena a todos. Todos los pobres son pobres porque se lo han buscado, porque son unos vagos, porque no hacen nada. Todos los que tienen problemas es porque o han tenido demasiados hijos o y todos son excusas para no querer dar, para no querer ser generosos, para no buscar el bien de los demás. Es acusar, juzgar, condenar. Esta actitud, que en el fondo es solo una defensa de mis cosas, de mí mismo, es lo que Jesús ataca. No quiere decir con esto que no tengamos una inteligencia y una capacidad que Dios nos da de ser críticos. Lo hemos de ser. Cada uno ha de ser crítico para discernir la verdad de los hechos y de los actos de cada uno. Pero no se puede ir con la mentalidad de que yo soy el bueno siempre y todos los demás son malos y así yo puedo condenar y juzgar. Es un poco lo que hacían los fariseos, no ver el propio pecado
reducirlo al mínimo y poner al máximo el pecado de todos los demás. No, hay que ser justos, pero no buscando condenar a los demás, sino buscando el bien de los demás. Por eso, ser compasivos como vuestro Padre es compasivo, Dios que se compadece. Así nosotros hemos de saber compadecernos, y especialmente de aquellos que se arrepienten y buscan el mal. No condenéis. ¿Por qué no condenéis? La condena al infierno es solo de Dios. Aunque nosotros muchas veces podamos ver que algunos realmente viven en el mal y viven realmente lejos de Dios, y podemos, una cosa es condenar las acciones, lo que hacen. Cuando está mal, y otra cosa es condenar las personas. Dios será el juez. Lo nuestro es intentar que aquellos que mientras están en vida se puedan salvar, que puedan buscar el bien aunque de momento hagan el mal. Por eso hemos de saber perdonar, y especialmente a aquellos que piden perdón, a aquellos que se arrepienten, y hemos de saber dar para que se puedan convertir. Aquí se nos pide la generosidad, dar y se os dará. Se nos pide generosidad a todos los cristianos en todos los aspectos de la vida, y si sabemos dar el bien y dar el perdón y dar de lo que es nuestro, dice, Dios nos verterá una medida generosa, colmada, remecida. La medida que hagamos, Dios la hará con nosotros. Por eso hemos de ser prudentes, generosos, buscadores del bien, y Dios nos dará mucho más de lo que daremos nosotros.